Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Versículos 14 al 17. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 14 al 17. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer y ustedes siguen por favor la lectura. Amén. No es un texto muy conocido, pero es un pasaje muy lindo a través del cual quiero traer una enseñanza de parte de Dios. Amén, amén, amén. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Cuando el Rey revela lo que hay en su corazón. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Siéntese, por favor. Uno se puede preguntar, escuchando lo que compartía la hermana Diana acerca de ese hombre que se fue por allá a hacer la obra de Dios, ¿qué es lo que realmente mueve a un hombre para tomar una decisión de esas? Amén. ¿Qué es lo que mueve a un hombre para regalar su vida a la obra misionera? Así es. ¿Qué mueve a un hombre para entregar su vida a la obra de Dios? Amén. ¿Qué es lo que hace que un intercesor se quebrante de tal manera, quizá por personas que nunca ha visto? ¿Cómo sentir que se ama sin ni siquiera haber conocido? Amén. Son preguntas que a veces no son fáciles de responder. Uno puede decir, Dios es Dios. Cuando nosotros miramos este texto, nosotros encontramos por lo menos tres cosas muy importantes, y todas tienen que ver especialmente, o su fundamento está en el corazón del rey. Amén. Gloria a Dios. Por eso quise empezar leyendo desde el verso 14, porque en el verso 14 hay una frase muy bonita. Dice que David el rey estaba en el lugar fuerte. Amén. Luego hay en el verso 15 que David expresa con vehemencia un deseo que hay en su corazón de beber del agua del pozo de Belén. Amén. Y finalmente en el verso 16 y 17 vemos la reacción de tres valientes
que irrumpen por el campamento de los filisteos, porque el agua que quería beber el rey estaba ubicada en territorio enemigo. Amén. Estaba bajo vigilancia, había una guarnición. Era una fortaleza del enemigo. Amén. Tanto que David reconoce que esos tres hombres pusieron en peligro su vida para cumplir el deseo que había en el corazón del rey. Amén. Esas tres cosas vamos a tomarlas, mis hermanos, para hablar un poco del plan de Dios. Amén. Amén. Porque quiero decirles que por mucho tiempo hemos confundido el tema del plan de Dios. El plan de Dios frente al plan nuestro. El proyecto de Dios frente al proyecto de vida personal. Amén. Y lo cierto es que son dos cosas muy diferentes. Amén. Amén. La Biblia dice a través del profeta Isaías que definitivamente los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Así es. Amén. Amén. Y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Amén. También, así como el cielo está más alto que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros. Amén. Lo cierto es que la mayoría, y hablando de los cristianos, queremos que Dios nos apoye en nuestros planes. Amén. Que Amén. Dios bendiga y prospere nuestro proyecto de vida. Yes. Amén. Y seguro que Dios quiere hacerlo. Amén. Amén. Porque Él, como el Padre amoroso y todopoderoso, pues puede apoyar a sus hijos. Pero entonces nosotros también debemos pensar en el plan de Dios. Si mi proyecto de vida no es igual al proyecto de Dios, y Dios está dispuesto a apoyar mi proyecto de vida, pues yo debería estar dispuesto también a participar del proyecto de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos Amén. dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Pero la verdad, la mayoría de los seres humanos desconoce el plan de Dios. Es triste reconocer que hay seres humanos ya casi terminando su estadía aquí en la tierra. Algunos ya terminaron y quemaron su ciclo vital y sin embargo no reconocieron jamás lo que significaba el plan de Dios. Amén. Amén. Señor. Entonces no es tan sencillo. Los misioneros, los pastores, los obreros, el mismo texto dice que son pocos. Amén. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tan pocos entienden y terminan sumándose al proyecto de Dios? Sí, Señor. Entonces cuando nosotros miramos esta historia, nos podemos dar cuenta de dos o tres cosas muy importantes. Amén. Lo primero que yo quiero resaltar es que el rey, como dice el verso 14, el rey siempre suele estar en el lugar fuerte. ¿Qué Amén. significa eso? Es que el rey tiene una posición que le es realmente ventajosa.
segura. El rey en el lugar fuerte nos habla de una soberanía. Amén. Nos habla de una majestad. Amén, amén. Nos habla de alguna manera de suficiencia. Uno podría preguntarse qué pudiera necesitar un rey de personas inferiores en cuanto a su posición. Porque no hay nadie más alto que un rey. Sí, amén, amén. Por encima del rey, ¿quién está? Por eso en la antigüedad siempre había la expresión, para siempre viva el rey. Amén. El rey está sentado en el trono. Amén. El rey está en el lugar fuerte. Amén, amén, amén. Traslademos eso a nuestro Dios. Sí, sí, amén. Dios habita en la eternidad. Amén. Él es el Todopoderoso. Amén. Él es el soberano. Amén. Él es majestuoso. Amén. Gloria a Dios. Él es el Rey de Reyes y Amén. Señor de Señores. Gloria a Dios. Él habita en el lugar fuerte. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él no necesita que nadie le agregue fuerza, porque Él es la fortaleza de los siglos. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Cuántas veces hemos dicho que Dios nos necesita? Hermano, yo no creo que Dios nos necesite a nosotros. Amén. Señor. Sí, amén. El mismo texto dice que si Él necesitara algo, no nos lo pediría a nosotros. Amén. Porque Él es el dueño de todo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Como para que nos bajemos de esa nube donde a veces nos montamos. Amén. Y creyendo que nosotros somos indispensables. Así es, Me amén. gustó mucho lo que decía mi compañero Carlitos. Hermano, esta iglesia le pertenece a Dios. Amén. Mira, hermano, ¿qué hay aquí que sea nuestro? Si todo le pertenece al Señor. Amén. Hermano, la vida es suya. Amén. La tierra y los moradores de la tierra son suyos. Sí, amén, amén. Los animales son suyos. Sí, amén. El cielo es de Dios. Amén, amén. La iglesia es de Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo es de Él. La palabra es de Él. El llamamiento es de Él. Los dones son de Él. El poder es de Él. Las riquezas son de Él. La gloria y la honra son de Él. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. David decía, porque todo es tuyo. Amén. Amén, amén. Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Amén. El apóstol Pablo decía, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Señor. Y si todo lo hemos recibido, ¿de qué nos gloriamos? Amén. Amén. Porque aún nuestra competencia proviene de Él. Amén. Así es. Porque Él es el que hace todas las cosas. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Y yo quería empezar por ahí porque es muy importante para entender cuando Dios revela su corazón. Dios no actúa ni se mueve por su propia necesidad. Así es. Siempre en Dios hay propósitos. Amén. Amén. Cuando Dios mueve algo, cuando Dios dice algo, cuando Dios toca a alguien, siempre hay un propósito eterno.
Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Él no habla por hablar. Amén. Así es. Él no viene a una reunión de estas por venir. Amén. Él no vino simplemente a mirarnos. Él no vino aquí, hermano, a improvisar. Yo estoy convencido que Dios tiene un propósito esta noche. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Hermano, yo creo firmemente que estamos en el propósito de Dios, Amén. que Gloria a estamos Dios. en el plan de Dios. Amén. Gloria a Dios. Siempre lo he expresado, los que me conocen lo saben. Aleluya. Yo creo, hermano, que no estamos aquí por suerte, Amén. no estamos aquí por casualidad. Amén. Usted y yo teníamos que estar aquí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces aquí vamos a comenzar a responder, hermano, ¿por qué una persona puede llegar a tomar una decisión de sumarse al plan de Dios? Porque cuando Dios revela lo que hay en su corazón, Amén. hermano, lo hace especialmente a los que están cerca. Amén. Amén. Vean, nadie sabe lo que una persona desea si no está cerca de esa persona. Amén. Amén. Nadie conoce más los suspiros, los deseos del corazón de una persona que aquella que cohabita, Así es. aquella que vive con esa persona. Amén. Amén. Por eso si se pregunta quién conoce mejor a un hombre, quién conoce mejor los deseos de un hombre que su esposa, la que vive con él, Amén. la que hasta puede ser testiga y vigilante hasta de sus sueños. Amén. Porque hay algunos que dormidos hablamos. ¿Y quién está ahí al lado para escuchar aún lo que hablamos en nuestros sueños? Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién conoce los deseos y anhelos más sentidos de un hijo que una madre? Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y entonces cuando hablamos de Dios, ¿quién conoce? ¿Quién puede sentir? ¿Quién puede escuchar los latidos del corazón de Dios? ¿Quién? Aleluya. ¿Los que viven allá en el pecado? ¿Los que andan buscando los placeres de la carne? ¿Quiénes son los que pueden escuchar lo que Dios está manifestando desde su corazón? Aleluya. ¿Quién puede escuchar, hermano, como lo hizo este rey? Si usted observa, David no le está dando una orden a nadie. Leamos otra vez. David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Amén. ¿Quién me diera? Él no le está dando una orden a nadie. Él sencillamente está revelando lo que hay en su corazón. Amén. Amén. Hay un deseo, hay un anhelo en el corazón del rey. Lo que pasa es que hay por lo menos 3 que están muy atentos a lo que el rey hace, dice, manifiesta. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hermano, porque siempre hay personas que están pendientes de aquel rey o de aquella persona que está en el lugar fuerte. Amén. ¿Se acuerdan de Elías y Eliseo? Sí, Señor.
Eliseo, hermano, andaba marcándole el paso, siguiéndole las huellas a Elías. Amén. No se le despegaba. Él muchas veces le dijo: no te dejaré. Amén, amén. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Muchas veces él le dijo: quédate aquí, quédate aquí, quédate en Betel, quédate aquí. No, no te dejaré. A donde vayas iré yo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí, hermano, vemos a un David que está, hermano, alguien puede decir tan sencillo como un deseo de beber agua. Pero ahí habían 3 hombres dispuestos a entregar su vida. Amén. Por el deseo que había en el corazón del rey. Tal vez habían otros por ahí, quizás escucharon también o vieron que el rey estaba como inquieto, pero habían 3 hermanos tan cerca del rey y tan apasionados por lo que significaba esa persona, que ellos, hermanos, estaban atentos escuchando lo que decía el rey. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermano, si usted quiere conocer el propósito de Dios, si alguien quiere saber cuáles son los planes de Dios para este tiempo, entonces necesita estar muy cerca de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Sí, Señor. Yo quisiera saber cuántos de los que están aquí algún día en su vida han llegado a escuchar el latir del corazón de Dios. ¿Se acuerdan de Juan, que se recostaba en el pecho de su maestro? Sí es, amén. Porque, hermano, eso ya lo hemos enseñado y nos lo han enseñado, y es que hay círculos de intimidad con Dios. Amén, amén. Hay gente que, aunque está cerca de Dios, no está tan cerca como otros que se pueden recostar al pecho del maestro. Los que tienen intimidad profunda con Dios. Hermano, vea, a veces hay cosas que Dios no habla a gritos. Si usted quería saberlo, lo único que Dios habla a gritos es salvación. Amén, amén. Sí, Señor. En el último día de la gran fiesta, Jesucristo se puso en pie y alzando su voz dijo: si alguno tiene sed, Aleluya. venga a mí y beba. Amén. Eso Dios lo grita, y lo grita a través de los predicadores. Pero escúcheme, pero hay cosas que Dios no grita, hay cosas que Dios susurra, hay cosas que Dios simplemente, hermano, quiere que la escuchen. Aquellos que tienen intimidad profunda con Él, aquellos que se recuestan en su pecho. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Oh Señor. Aleluya. ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén? Vean, mis hermanos, si mi esposa quiere irse a comer pollo, usted no la va a escuchar, y posiblemente ni sus hijos, pero yo la voy a escuchar. Ah, ¿quieres pollo? Vamos, te voy a llevar a Frisbee, KFC, Coco Rico, La Brasa Roja, Carioca, Brasas. Me los conozco todos.
Hoy no lo conoces. ¿Por qué? Porque yo vivo con ella. Así es. Ando con ella. Amén. Porque es mi compañera. Amén. Porque es mi esposa. Amén. Porque es mi amiga. Porque es mi amante. Gloria al Señor. Amén. Eso se lo digo para que usted lo aplique, hermano. Usted quiere conocer los propósitos de Dios. Usted quiere saber de los planes de Dios. Amén. Para que no ande preguntando, hermano, después de 5, 10, 20 años de cristianismo o de vida cristiana, que usted todavía ande preguntando, y algunos hasta muchos más años, ¿y qué será lo que Dios quiere de mí? Sí, Señor. ¿Y qué quiere Dios que yo haga? ¿Por qué no me dice de una vez? Amén. No hay nada más frustrante para un cristiano que no conoce el plan de Dios. Amén. Sería interesante si pudiéramos sentarnos y hablar qué es lo que Dios está haciendo en este último tiempo. Amén. ¿En dónde van los planes de Dios? ¿En qué momento o en qué estación del plan eterno de Dios nos encontramos? Hay muchos que no saben, algunos hasta se asustan con todo lo que está pasando, porque no entienden. Lo único que les da es terror, les da miedo hasta leer Apocalipsis, porque ahí hay una gran bestia, ahí hay cachos, hay poder en Jesús. No les gusta escuchar del anticristo, se escuchan de la marca de la bestia y se llenan de miedo, porque ay, Dios mío, por ahí ya debe de andar el diablo. Pero Dios quiere que nosotros conozcamos sus planes. Amén. Él quiere revelar lo que hay en su corazón. Amén. Y especialmente con lo que tiene que ver con la obra, el desarrollo de la obra. Hermano, Dios todavía está buscando un predicador de la palabra. Dios todavía está buscando a alguien que quiera servirle en el ministerio. Dios todavía está buscando un misionero que quiera ir a otras tierras. Pero no todo mundo va a escuchar eso. Solo aquellos que mantienen pendientes del Rey. Amén. Yo no me despego al Rey. Yo no voy a comenzar a seguir al Rey de la gloria de lejos. Yo necesito estar lo más cerca posible. Yo escuché a un hombre de Dios decir algo que me impactó y marcó mi vida. Él decía: ¿cuántos andan en la iglesia preguntándose hasta dónde pueden acercarse al mundo sin descarriarse, sin pecar contra Dios? Hay algunos que están buscando en dónde está el límite entre la iglesia y el mundo, para ubicarse al límite, porque hay cristianos que andan al límite con el mundo. Pero el predicador decía, esa no es la pregunta que deberíamos hacernos. No es cuán cerca puedo estar del mundo sin fallarle a Dios. La pregunta es cuán cerca puedo estar de Dios. Porque sí se puede estar cerca de Dios. Hermano, yo he venido esta noche para decirle en el nombre de Jesús: tú puedes acercarte más a Dios. Tú puedes tener una relación mucho más íntima con Dios. ¿Por qué no buscas el pecho del Maestro para recostarte en Él y escuchar el latir del corazón de Dios? A uno le sorprende, hermano. En estos 24 años de ministerio, yo me he encontrado con unos hermanos que a uno lo sorprenden. En estos días estaba hablando con uno y me decía:
de una manera tan fresca, de una manera tan folclórica. Me decía, pastor, vea, yo no soy ni la mitad de lo que era cuando me entregué al Señor. Porque yo estuve muy consagrado. Y yo sabía evangelismo, yo predicaba, yo me iba con algunos hermanos y orábamos en los hospitales y Dios manifestaba su gloria. Pero cómo se enreda uno, pastor. Ahora no soy ni la mitad de lo que yo era. Amén. Aleluya. ¿Sabe? Por esos días ni siquiera está yendo a los cultos. Pero Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, porque Dios quiere revelar lo que hay en su corazón. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios quiere que tú escuches lo que Él desea. Dios quiere que tú escuches lo que Él intenta hacer, lo que Él está moviendo, hermano. Si entendiéramos eso, hermano, desde nosotros los pastores, que pudiéramos entender por dónde es que Dios está moviendo el agua, por dónde es que viene el propósito de Dios, por dónde es que se está desarrollando el plan de Dios y dónde estamos ubicados cada uno de nosotros en ese plan. Todo cambiaría, nuestra visión cambiaría, nuestra mentalidad, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de predicar, nuestra forma de orar cambiaría. Dejaríamos de andar por ahí como vagabundos sin saber de dónde venimos ni a dónde vamos. El Señor viene esta noche para tratar de ubicarnos y decirle: yo quiero revelarte lo que hay en mi corazón, pero tú necesitas acercarte. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y quiero terminar con la última parte del texto. Dice, escuche, entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. ¿Por qué hicieron eso? Porque era lo que habían escuchado con vehemencia del corazón del rey. El rey quiere agua y la quiere del pozo de Belén. Y si él quiere agua y la quiere del pozo de Belén, aquí están estos 3 para cumplir el deseo del corazón del rey. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi hermano, le voy a decir algo. El plan de Dios no es algo que Dios impone. Amén, amén. No es que Dios toma a un hombre y lo obliga a hacer su plan, a participar de su proyecto. Hermano, yo he encontrado en este texto y en el de Isaías, después de que fue limpiado, dice: entonces oí una voz que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Amén, amén. Escuchen, ¿no le parece como similar a lo de David aquí? ¿Quién me diera? Amén, amén. Gloria a Dios. Él no dijo usted, usted y usted. Ustedes traen pan y me traen agua. No, él preguntó, hermano, como al aire. Aunque Dios conoce los corazones.
Y Dios sabe quién le responde y quién no le responde. Pero hermano, ahí está. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y ahí estaba Isaías, que había acabado de tener una experiencia poderosísima en Dios. Entonces Isaías dice: entonces dije yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué es lo que quiero decir con eso, hermano? Que cuando Dios revela su plan, Él espera que haya quien decida voluntariamente sumarse a ese plan. Amén, amén. Porque Dios es respetuoso. Amén. Si usted quiere seguir solo con sus planes, solo con su proyecto de vida, usted es libre, porque Dios le dio esa libertad. Amén. Pero cuando Dios revela su plan, lo que Él ha estado desarrollando desde el principio y lo que quiere hacer en cada generación, entonces, hermano, alguien tiene que, entendiendo como dice el coro. A mí siempre me ha impactado ese coro, esa partecita del coro que dice: la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Amén, amén. Gloria a Dios. Necesitamos entender. Sí, Señor. Como decía la hermana Diana, que el culto no es solo un formato, no es solo una rutina, hermano. Amén, amén. Esa oración profunda es intimidad con Dios y es propósito de Dios, y Dios siempre anda, hermano, intentando que alguien, escuchando su llamado, decida sumarse a alguien voluntariamente que diga: heme aquí, envíame a mí. Porque Dios no va a obligar a nadie. Dios solo obliga a través de la verdad. Dios solo obliga a través del permiso. Claro, si yo le di un permiso a Dios de involucrarse en mis planes, si yo he venido al altar y le he dicho: Señor, ¿qué importan mis planes? ¿Qué importan mis proyectos? Lo que yo quiero es sumarme a tu plan y al proyecto que tú tienes en la tierra. Entonces, a partir de ahí, Dios va a tomar el control y tú no vas a poder hacer lo que quieras, porque ahora has puesto las manos en el arado. ¿Será que aquí hay alguien listo para sumarse al plan de Dios? ¿Será que alguien ha estado tan cerca de la presencia de Dios que ha venido escuchando cosas que otros no escuchan? ¿Será que hay un llamado a las misiones a alguno de estos pastores? ¿Será que hay un llamado al ministerio en alguno de estos jóvenes? ¿Alguien está escuchando el latir del corazón de Dios? Que lo quebranta, que lo tira al piso, que lo pone a llorar, que lo pone a mentir.
viene sobre nuestras vidas, uno ya no puede volver a ser el mismo. Aleluya, porque la unción de Dios te cambia, te transforma. Usted siente que está obligado, constreñido a responderle a Dios. ¿A quién enviaré? Hay una obra que hacer. La iglesia escucha. Los que responden son pocos. ¿Y dónde están los que escuchan el llamado de Dios? ¿Y dónde están los que escuchan el llamado de Dios? ¿Y dónde están los que escuchan el latir del corazón de Dios? ¿En dónde están los que entienden lo que Dios está hablando? Hay una niña allá en la iglesia. Estos días me senté a hablar con ella y me decía mi pastor, en el trabajo me dicen rara. En el trabajo me dicen tantas cosas. ¿Por qué? Porque yo ando metida en algo con Dios. Escúcheme esto. La muchacha anda metida en algo con Dios. El Señor la trajo por allá de una isla en la costa pacífica. Llegó aquí a la ciudad de Cali y ella le costó adaptarse al ambiente y a la manera en que manejan en la ciudad las cosas espirituales. Ella pensó, no, uy, esto aquí es duro, pero él nunca ha soltado. Ya lleva unos años aquí en la ciudad de Cali y no ha querido soltar, ha estado allí. Es una buena líder, es una buena muchacha, una buena cristiana y una muchacha llena de visión en Dios. Pero me dice, ha sido difícil en mi trabajo porque a veces me agarra el espíritu, me pongo a llorar, me tengo que encerrar allá en los baños. Cuando salgo de allá, a veces me están esperando mis compañeros de trabajo a preguntarme qué es lo que te pasa. A ti te está pasando algo, ¿por qué estabas llorando? ¿Por qué estabas gimiendo? Ella le dice, no pasa nada, no pasa nada. Y ellos le siguen hablando, los preocupas, eso no es normal. ¿Usted por qué mantiene metida en esa iglesia? ¿Usted por qué es diferente? ¿Usted por qué es tan rara? Pero ella me dice, mi pastor, yo siento que Dios tiene algo grande para mi vida. Hay un llamado de Dios para mi vida. Porque ella lo escucha y nosotros no. Porque hay que estar muy cerca del corazón de Dios. Hay que estar cerca de Dios. El que se acerca a Dios y el que escucha el deseo del corazón de Dios tiene que tomar decisiones y debe responder, sea negativa o positivamente, pero tiene que responder.